Soy Silvana de la Corporación Cultural de Puente Alto y su monitora de teatro infantil. Hoy día tengo un invitado especial que quiero presentarles a todos. Miren, él es Copo, es un perrito. Y el perrito de mi mamá, porque hoy día estoy en la casa de mi mamá porque la vine a visitar. Desde acá es que voy a hacer la clase para todos ustedes y vamos a aprender un montón de cosas en relación a la historia que hemos venido trabajando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que armamos un pequeño teatro de cartón para poder ensayar la historia del rectángulo que vivía en el país de los cilindros, ¿verdad? Y ya hemos hecho un montón de trabajo en torno a eso, construimos una ciudad, construimos los personajes y hoy día al fin vamos a ver el final de la historia. Entonces los voy a invitar a todos a que pongan mucha atención y puedan ver la historia por fin terminada. ¡Vamos con eso! Ser rectángulo en el país cilindro. Y se trata de un rectángulo que nació en el país de los cilindros. Antes, el país de los cilindros no era como ahora. Era tan distinto que ni siquiera se llamaba así. Y vivían todo tipo de figuras y volúmenes geométricos. Con el tiempo, habían dejado de existir casi todas las formas y este era el último rectángulo en el país. Los cilindros no entendían la existencia del rectángulo y lo trataban mal, lo hacían sentir solo y equivocado. El rectángulo tenía muchas dificultades para compartir con los cilindros. Además de tratarlo mal y hacer bromas sobre su origen, lo obligaban a esconder su idioma de rectángulos, que era la lengua más antigua que había en ese país. Un día el rectángulo, aburrido de los malos tratos, se propuso recolectar toda la información que había sobre los rectángulos y construir un gran edificio para que los cilindros nunca más se burlaran de él, por ser un rectángulo. En aquel edificio estaría reunida toda la información del pueblo rectángulo. Aunque lo logró, los cilindros seguían siendo irrespetuosos con su herencia. Así que el rectángulo se sintió muy afligido. No sabía dónde encontrar fuerzas para poder continuar viviendo y rescatando el legado de su pueblo. Así que decidió ir a la ciudad originaria de los rectángulos y hacer un antiguo ritual. Era un ritual sagrado que hacían los antepasados de todos los rectángulos y lo practicaban para generar una protección que le iba a permitir defenderse de todo lo malo. Yo soy el rectángulo y vivo en el país de los cilindros. Hace muchos años que estas tierras no eran como las podemos ver ahora. Por ejemplo, aquel lugar no eran casas cilíndricas, sino muchas casas de todas las formas. A veces se podía encontrar hasta triángulos, sobre todo en aquel lugar, el colegio. Ese era uno de los lugares favoritos de los rectángulos. Ahora está todo hecho de cilindros y solo los cilindros pueden ir a jugar ahí. También pueden ir a aprender. Yo tengo la suerte de que por primera vez en muchos años se va a permitir a un rectángulo estar en una clase de cilindros. Yo soy el último rectángulo de todo el país cilindro. Y no sé si hay otros países donde hayan rectángulos. Me imagino que no. Parece que soy el último rectángulo de toda la Tierra. Ellos, que están allá arriba en el colegio,
son la cilindra llama o cilindra flama, como le dicen acá. Y él es el cilindro serio. Le dicen así porque nunca cambia de expresión. Siempre parece que algo le molestara. Tiene 2 grandes cejas que nunca se mueven. Parece que siempre tuvieran la misma expresión. Mi lugar favorito en todo este lugar está allá arriba. Más arriba. Allí. Ese lugar es el monte. Antes solía ser un lugar sagrado para todos los rectángulos. Hoy día, ahí yace el templo de los cilindros. En ese lugar es el único lugar donde podemos encontrar gran variedad de plantas. Las plantas eran muy importantes para todos los rectángulos. Nosotros, en nuestra cultura, creíamos que las plantas eran sagradas. Hoy es mi primer día en el colegio y creo que lo pasaré muy bien. Espero que sea todo tan hermoso como me lo imagino. Pero no lo sé y no lo sabré hasta que no me atreva a subir allá. ¿Quieren venir conmigo? ¡Uy, qué cansancio! Para los cilindros esto es mucho más sencillo porque pueden rodar. En cambio, para los rectángulos es un esfuerzo hacer todo este camino en ascenso. Sin embargo, estoy muy feliz de mi primer día de colegio. Vamos a entrar. Hola, yo soy el rectángulo. ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí en una posición más o menos incómoda. ¿Creen que me podrían ayudar? No sé. ¿Qué crees tú? ¿Cilindro serio? ¿Qué piensas que deberíamos hacer? No sé. No parece confiable. ¿Por qué es así tan plano? Es que él es un rectángulo, cilindro serio. ¿Sabes qué es eso? No lo sé. Ey, por favor, ayúdenme que ya no sé si aguanto. Quizás podríamos ayudarte solo por esta vez. Gracias. Ya no podía más. Es que para los rectángulos es muy difícil el camino que ustedes tienen que hacer hasta llegar al colegio. Si es tan difícil, entonces, ¿por qué vienes? Buena broma, Cilindra Flama. Así que tu nombre es Cilindra Flama. Bueno, mucho gusto. La verdad es que no quería incomodar viniendo. Perdón si ha resultado un problema para ustedes. No ha sido un problema. Pero tienes que saber que este es una escuela para cilindros y no para rectángulos. Oh no, ¿qué haré? A estos cilindros no les gusta nada mi presencia acá. Y siendo el último y único rectángulo, es muy difícil de ignorar. Pareciera que todo lo que yo hago les molesta. Pero, ¿cómo les puede molestar si es solo una forma diferente? Yo, al final, soy muy parecido a todos ellos. También tengo mi propia personalidad y puedo cantar, bailar, imaginar cosas, ser creativo. Entonces, ¿por qué les molesta tanto mi presencia?
No lo mires, cilindro serio. Creo que va a ser mejor si no nos comunicamos con él. Es muy raro. ¿Te diste cuenta que es diferente a nosotros? Sí, pero ¿estás segura que es buena idea hacerle la ley del hielo? Parece que es una persona después de todo y podemos, no sé, intentar quizás ser sus amigos. ¿Qué estás diciendo, cilindro serio? Jamás seremos amigos de un rectángulo. Los rectángulos son diferentes a nosotros. Y nosotros somos cilindros. Tenemos que defender lo que significa ser un cilindro. Claro. ¿Y qué significa eso? Ay, cilindro serio, ya me tienes aburrida. No puedo seguir hablando contigo. Me voy. Discúlpala, por favor. Rectángulo, dijiste que es tu nombre, ¿verdad? Te quiero pedir disculpas porque a veces Cilindra Flama puede ser muy severa y no siempre es lo que ella quiere. Oh, entiendo. Bueno, está bien. Quizás nosotros dos sí podemos ser amigos, ¿verdad? No lo sé. Quizás cuando ella no esté mirando. Entiendo. Bueno, parece que lo del colegio va a ser más difícil de lo que esperaba. Sí, siempre es difícil para los nuevos, pero tienes que entender, con tantos ángulos, la gente puede sentir miedo de ti. ¿Miedo? Pero ¿por qué? Sí, yo soy de otra forma, pero no por eso soy peligroso o malo. Sí, entiendo, pero no a todos les va a resultar tan sencillo entender. Debes tener paciencia, Rectángulo. Ahora me voy, porque no quiero que me vean contigo. Perdón si eso te ofende, no es mi intención, pero yo no soy muy popular aquí tampoco. Y ahora que Cilindra Flama quiere ser mi amiga, no puedo arriesgar eso. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, lo entiendo. Bueno, cuando no esté cerca, podríamos quizás hablar o almorzar juntos. Sí, seguro. ¿Por qué te demoraste tanto en llegar, cilindro serio? Lo siento, es que sentí que tenía que hablarle al Rectángulo, explicarle cómo son las cosas acá, ¿entiendes? ¿Qué le dijiste? Nada, como que quizás, bueno, que él tiene muchos ángulos y tiene que entender que no es bienvenido acá. Entiendo. Está bien. Bueno, creo que ya tuve mucho por hoy. ¿Vamos a jugar? Sí, vamos. Ay, no. Simplemente no lo entiendo. Es tan extraño. Pero ¿por qué tendrán tanto miedo de una forma diferente? Yo... no sé, quizás tengo que encontrar una forma de construir un lugar. Puede ser una casa. Sí, una casa que tenga toda la información de mis antepasados. Y quizás de esa manera ellos pueden ir a visitar y darse cuenta de que en realidad yo y mi gente no éramos tan diferentes. Al menos no tan diferente a ellos. Sí, creo que eso puede ser una buena idea. Voy a llamarlo el Museo Rectángulo. Y será de forma rectangular. Un edificio que nunca antes se ha visto en el país de los cilindros. Porque aquí todo está hecho de cilindros. En cambio, si hago un edificio que esté hecho de rectángulos, quizás eso ayude a que la gente empiece a considerarme de otra manera, a ser diferente.
Ahora me siento mucho mejor con mi proyecto. Creo que tomará tiempo, pero me hará muy feliz. Y también podré devolverle algo a mi gente. Recuerdo a mamá y a papá antes de que murieran y eran tan felices enseñándome cómo ser un buen rectángulo. Pero ahora estoy solo y tengo que ser capaz de enseñarle al resto cómo es que los rectángulos somos igual de valiosos que los cilindros. Está bien, comenzaré mi proyecto. El tiempo libre que tenga fuera de la escuela voy a destinarlo a reunir todos los archivos, documentos, fotografías que me permitan dar a conocer la cultura de los rectángulos. ¿Qué estás haciendo, rectángulo? Hola, Cilindra Fuega. Hola, Cilindro Serio. Estoy construyendo un edificio. Pero ese edificio no está hecho de cilindros. Sí, es que va a ser un museo de rectángulo. Entonces necesitaba que fuese de forma rectangular. ¿Entienden, cierto? No lo entiendo. ¿A qué te refieres con que un rectángulo a mitad de nuestra ciudad? Eso. Creí que era buena idea para ayudarles a conocer mi cultura y bueno, adentro tendrá toda la información de mis antepasados. Suena divertido. Yo nunca vi un triángulo. Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Rectángulo? Buena broma, Cilindro Serio, pero esto es muy serio. ¿A qué le pediste permiso para hacer eso? Bueno, hablé con la gente de la ciudad y había un terreno vacío, entonces nada, pedí la autorización. Me parece completamente escandaloso. Creo que deberíamos ir a hablar con el alcalde. No puede ser que esto ocurra en nuestra ciudad. Pero, Cilindra Fuega, sí, fue él mismo el que me dijo que podía hacerlo. Qué cosa más desagradable. Pero, Cilindra, yo lo que creo es que si al alcalde no le molestó, ¿por qué te molesta a ti? ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate de una vez, Cilindro! ¡Ay! Ya, se terminó. Voy a hablar con el alcalde. No, Cilindra, déjalo tranquilo. Vamos a ver si podemos, no sé, hacer otra cosa de cilindros. Sí, vayan a hacerse una cosa de cilindros y no me molesten. Para mí esto es importante, Cilindro. Ya, estoy cansado. Voy a seguir trabajando y ya van a poder ver cómo queda este museo. Amigos, qué bueno que pudieron venir a la inauguración de mi hermoso museo de rectángulo. Ay, qué patético eres, rectángulo. Ni siquiera vino gente y nosotros no somos tus amigos. Vinimos solo a ver qué era el resultado de todo eso que hiciste y nada. Tengo que decir que, aunque me impresiona que hayas logrado hacerlo, es muy decepcionante. ¿Qué? ¿Por qué decepcionante? No sé, solo tiene cosas de rectángulos dentro. No, eso no es cierto. Puse algunos asientos que son cilindros para que vean que podemos convivir y que podemos estar... ¿De qué estás hablando? Pusiste asientos de cilindro. ¿Por qué no poner un poco de información sobre los cilindros? Algo que nos hiciera sentir parte de esto. Es como venir a un museo de rarezas. Mira, ¿qué son esas fotos que pusiste allí? Ritual rectángulo. Plantas sagradas de rectángulos. Familia rectangular. Cena rectángulo. Bueno, es normal que sea raro para ti,
porque no conoces la cultura de los rectángulos. Y por eso es que no me parece extraño que te sorprendan todas las cosas que hay aquí dentro. Ese es el objetivo de un museo. No sé, rectángulo, no me convence. En verdad a mí sí, un poco. Digo, no sabía que los rectángulos también se nadan. Sí, eso, cilindro serio. Ese es el objetivo, que se dan cuenta que los rectángulos y los cilindros no somos tan diferentes. Bueno, mira, cilindro. O sea, vámonos de acá. Porque si bien me da lo mismo que pase con este museo de rectángulo y con este rectángulo, yo ya quiero abandonar esto. Me aburrió y prefiero ir a jugar. ¿Estás de acuerdo conmigo, cilindro serio? Bueno, sí, vamos. Buena suerte, rectángulo. No le desees buena suerte. Ay, ya vamos. Este era el lugar más sagrado para todos los rectángulos. Quizás aquí pueda encontrar una respuesta a mis dudas y encontrar tranquilidad, una guía, algo que me ayude a continuar. Voy a necesitar ponerle un final a esta historia. Voy a necesitar encontrar un espacio en este mundo. Pero eso solo lo puedo hacer reuniendo mis fuerzas y contactándome con mis antepasados. Voy a hacer el ritual que hacían mis antepasados, el que aprendí de mis padres, aquí, en presencia de las plantas, lo más sagrado para mi pueblo. Y de esa manera, quizás logre obtener la paz que necesito. La única solución que me queda es hacer el antiguo ritual de mi pueblo rectángulo. En este lugar se reunían mis antepasados a hacer los rituales que devolvían el orden natural al mundo. En este monte, que era sagrado para mi pueblo, se podía conectar directamente con las plantas, seres sagrados para todos los rectángulos vivos. Abrían este libro sagrado y entonces decían las siguientes palabras. Oh, plantas sagradas, entren en mí y permítanme ser el universo repleto de naturaleza, minerales y el universo. ¿Qué está haciendo? Parece algo súper extraño. Shh, mejor cállate. Veamos. No queremos desaparecer. Necesitamos continuar el legado de un pueblo ancestral. Déjenme continuar con el legado de nuestro pueblo rectángulo. Oh, hermoso universo, hermosas plantas, minerales, polvo de estrellas, conéctate conmigo.
Ahora entiendo lo importante que era para él todo esto y la verdad es que me siento muy mal. Ah, sí, ay, yo también. No quise ser tan pesada con algo tan delicado. ¿Viste cómo fue capaz de hacer ese ritual? Creo que quizás deberíamos dejar de hostigarlo y aprender de él. Sí, yo también. Fue así como yo, el último rectángulo del país cilindro, fui capaz de preservar la cultura de mi país, de mi gente, de mi pueblo. Vamos a hacer un pequeño recuento de todas las actividades que necesitamos ejecutar para lograr contar nuestra historia. Son estas actividades primordiales para poder enfrentarse a un proceso creativo de este tipo, en donde vamos a llevar a la vida una historia que antes podíamos haber contado solo de manera oral o quizás escrita, es decir, de boca en boca o leerla, por ejemplo. En esta ocasión nosotros hicimos los siguientes pasos. Primero identificamos qué materiales abundaban en nuestras casas para poder construir algo con eso, ¿verdad? Entonces llegamos a el cartón. El cartón es algo que se usa muchísimo en las casas y sobre todo el cartón del papel higiénico, que es algo que se acumula bastante y termina siendo basura, pero nosotros lo rescatamos para poder darle una segunda oportunidad de uso, ¿ya? También quiero recordarles que no voten esto, a pesar de que ya no vamos a seguir trabajando con esta historia, vamos a trabajar con otras. Y ese mismo material nos va a servir para generar nuevas herramientas para contar otras historias. Entonces, el segundo paso fue armar una historia, ¿verdad? Tuvimos que inventar una historia para poder contar. Esa historia tenía un montón de pequeños elementos que eran relevantes para poder hacer una obra de teatro. ¿Se acuerdan cuando aprendimos hace clases atrás lo de estructura dramática? Aprendimos que era muy importante que tuviera un inicio, un desenlace y un fin, ¿verdad? Hoy día nosotros vimos el final de nuestra historia. Y además de aprender esa estructura básica, también aprendimos que hay personajes dentro de la historia que nos permiten contar esto que va a pasar. Y en este caso nosotros trabajamos con 3 personajes básicos, ¿ya? Que nos iban a permitir contar el conflicto entre el protagonista, que es aquel que tiene toda la acción o que la acción gira en torno a ese personaje, y luego está el antagonista, que es aquel que está en oposición a lo que el protagonista quiere desear. Entonces vuelve manifiesto el conflicto, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos un tercer personaje que nos va a ayudar a movilizar la historia. Es decir, uno que no está tan convencido ni de apoyar al protagonista ni al antagonista, ¿verdad? Entonces nos va a dar la posibilidad de que en algún minuto ayudar a resolver el conflicto. En este caso teníamos al rectángulo, que era nuestro protagonista, Cilindro Flama, que era nuestro antagonista, y el Cilindro Serio, que era este personaje que nunca se decidía bien, ¿verdad? Estaba siempre entre medio de ambos y velaba mucho por sus propios intereses. Sin embargo, podía entender muy bien cómo empatizar con el rectángulo, que era nuestro personaje en problemas, ¿verdad? Luego de que nosotros tenemos clara la historia y los personajes que vamos a utilizar para esta historia, fue que pudimos construir a los personajes, ¿verdad? Porque en este caso nosotros utilizamos objetos para darle vida a estos personajes, pero si hubiésemos sido nosotros mismos, entonces hubiésemos necesitado, por ejemplo, construir vestuarios para estos personajes y también una personalidad, una voz, como en clases anteriores ya lo habíamos hecho, por ejemplo, cuando hicimos nuestras máscaras y tuvimos que construir personajes en torno a eso, ¿se acuerdan? Entonces,
teníamos ya listos los personajes y ahora necesitábamos saber dónde iba a ocurrir la acción, ¿verdad? Entonces definimos dentro de nuestra historia lugares relevantes. Eran lugares que nos iban a permitir contar esta historia. Y esos lugares, entonces nosotros los fuimos construyendo con los conos de papel confort que fuimos acumulando, ¿verdad? En ese lugar, por ejemplo, el colegio, ocurría la presentación del conflicto, ¿verdad? Ahí nos enteramos por primera vez que el rectángulo iba a tener problemas con los cilindros. Por ejemplo, antes en la ciudad, en el área de la ciudad, nos enteramos de todos los deseos y las ganas que tenía el rectángulo de vivir de manera normal en el país de los cilindros. También luego nos acercamos a la construcción del museo, que fue un hito muy importante, que es una de las resoluciones de conflicto que presenta el personaje principal y que falla, ¿verdad? Y nos lleva a la segunda respuesta o segunda elaboración de una solución. En este caso, el momento en que el rectángulo hace el ritual para conectarse con las plantas, ¿verdad? Que era algo muy importante en su cultura y le permitió llegar a un estado emocional que le permitiera solucionar el conflicto que tenía con los cilindros. A su vez, en ese hito, que era uno de los hitos más importantes de esta historia, los cilindros son espías del ritual del rectángulo y de esa manera se enteran de lo importante que es para él poder vivir de manera tranquila en este lugar. Entonces empatizan con él y relajan su pulsión en contra de ellos para poder empatizar, entender y fraternizar con el personaje principal, ¿ya? Eso ocurrió y luego llegamos a la parte final en donde hubo la resolución de conflicto y el momento final concluye con el aplauso del público, ¿verdad? Eso es un poco lo que nosotros tuvimos que, todo el recorrido que tuvimos que hacer para llegar a contar esta historia. Es muy importante que ahora que, por ejemplo, tienen ya la ciudad lista, intenten desarmar un poco esta historia y jugar con el mismo espacio y los mismos personajes, contar una historia diferente. Esa va a ser la tarea que tengan para jugar en las casas hasta que aparezca nuestra próxima clase. Y entonces van a darse cuenta de cómo aparecen los conflictos, ¿verdad? Porque para contar una historia en el teatro vamos a necesitar que dos fuerzas estén en oposición, ¿ya? Y que lleguen a un acuerdo, conclusión o resolución de conflicto, ¿ya? Entonces pónganle harto ojo a eso cuando estén jugando en la casa, cómo de repente generamos pequeños conflictos entre los personajes que son nuestros protagonistas para que las cosas se solucionen, ¿ya? También recuerden siempre que yo les propongo ciertos materiales, pero no tienen por qué usar exclusivamente esos. Si en sus casas encuentran otros que creen que pueden servir para poder jugar de la manera que estamos haciendo, entonces pueden hacerlo de todas maneras con los materiales que tengan en la casa a disposición, ¿ya? No son exclusivos los que yo les propongo. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto la clase y les voy a dejar con esa tarea que había mencionado, ¿verdad? Otros juegos, otras historias. Y ya la próxima clase les tengo una sorpresa súper grande para que podamos jugar juntos. Así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Eso fue todo por la clase de hoy día. Quiero darles muchas gracias por haber visto la clase y por participar con tanto entusiasmo hasta ahora. Ya, el Copo también quiere decirle algo, ¿cierto? ¿O no? Oh, es tímido, no quiere. Pero les quiero mandar un abrazo a todos. Ojalá que estén súper bien en las casas y que puedan seguir participando de la clase de teatro infantil. Hoy día aprendimos un montón de cosas en torno a la estructura dramática y ya la próxima semana vamos a ver una nueva historia. Así que los dejo a todos invitados a seguir viendo la clase. Y un abrazo a todos muy apretado.
Chao.